Señores vocales, señor vocal, directores del área, de las áreas correspondientes, servidores judiciales presentes en esta sala. El día de hoy estamos reunidos para la sesión ordinaria número 140-2024, convocada para hoy a las 10:30 de la mañana. Señor secretario, por favor, constate el quórum. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, buenos días con todos los presentes. Me permito tomar asistencia. Vocal Américo Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Boyesquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 4 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión. Muchas gracias. Se instala la presente sesión, siendo las 10:56. Señor secretario, por favor, proceda a dar lectura. Procedo a la lectura del orden del día, señor presidente. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. Dirección General. 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 3.1, conocimiento y análisis del informe previo a la apertura del sumario disciplinario por las actuaciones como directora provincial de Chimborazo al Consejo de la Judicatura encargada. 3.2, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos. 3.3, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Montecristi, provincia de Manabí. 3.4, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.4.1, AP 01 13 SNCD 2024 KM, prescribe miércoles 18 de diciembre de 2024. 3.4.2, Mod P 0177 SNCD 2024 BL, prescribe el miércoles 18 de diciembre de 2024. 3.4.3, Mod DGA 0901 SNCD 2024 CP, prescribe miércoles 18 de diciembre de 2024. 3.4.4, Mod P 0952 SNCD 2024 JH, prescribe domingo 22 de diciembre de 2024. 3.4.5, Mod P 0889 SNCD 2024 BL, prescribe el domingo 22 de diciembre de 2024. 3.4.6 INB 0427 SNCD 2024 AP, inicio el 9 de julio de 2024. 4. Varios. Hasta aquí, señor presidente, la lectura del orden del día. Señor secretario, sírvase a indicar si existe documentación que pueda ser considerada urgente en los puntos varios. En efecto, señor presidente, ingresado a la Secretaría General la siguiente documentación. Mod P 1035 SNCD 2024 DM, caducidad de medida preventiva martes 17 de diciembre de 2024, y el Mod P 1021 SNCD 2024-JS, caducidad de medida preventiva martes 17 de diciembre de 2024. Estos dos, señor presidente. De conformidad a lo que establece el artículo 9 del reglamento de sesiones, se procede a calificar como urgentes los puntos mencionados por Secretaría General. Con lo expuesto, consulto a las señoras vocales y al señor vocal si es que existe alguna observación en el orden del día. Sin observaciones. Sin observaciones. Muchas gracias. Con esto se aprueba el orden del día y, señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. Procedemos, señor presidente. 2, lectura de comunicaciones. Tenemos la siguiente documentación ingresada a la Secretaría General. El primero se refiere al conocimiento del informe de fin de gestión del doctor Álvaro Román Márquez, expresidente del Consejo de la Judicatura. Me refiero al memorando CJDG 2024-8714M, suscrito por el director general Jorge Baruri Besilla, en cuyo asunto indica pleno informe fin de gestión doctor Álvaro Román Márquez. Está dirigido a la Secretaría General y reza de la siguiente manera. Mediante comunicado de 2 de septiembre de 2024, el doctor Álvaro Román Márquez puso en conocimiento a la presidencia del Consejo de la Judicatura lo siguiente, entre comillas:
Con fecha 18 de diciembre de 2023 asumí y desempeñé el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura Temporal con acción de personal número 3637 de NTH 2023 MLR. Dignidad que cumplí hasta el 16 de julio de 2024. Con esta petición acompaño el informe de mi gestión que fue presentada a la Asamblea Nacional y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, siendo las máximas autoridades de designación y control. En este orden de ideas, me permito solicitar muy convenientemente se ponga en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura mi informe de gestión en calidad de presidente durante el periodo referido, a fin de que se incluya en los registros institucionales, además de concluir con mi documentación de salida, cierra comillas. Mediante mensaje inserto en bitácora del Sistema de Gestión Documental SIGED, la Presidencia del Consejo de la Judicatura dispuso: estimado señor Director General, remito el presente trámite para que lo ponga en conocimiento de los señores vocales, previo conocimiento en punto de pleno con base a sus atribuciones legales contempladas en el artículo 280, numeral 1 del COF. Conmemorando circular número CJDG 2024-3122 MC del 28 de septiembre de 2024, la Dirección General puso en conocimiento de las vocalías el informe de gestión del doctor Álvaro Román Márquez. Conmemorando circular número CJBPCJ 4-2024-0036 MC de 07 de diciembre de 2024, la magíster Yolanda Las Mercedes Yupagui Carrillo, en su calidad de vocal del Consejo de la Judicatura, puso en conocimiento de este despacho lo siguiente, entre comillas, en referencia al memorando circular CJDG 2024-3122 MC, contenido en el trámite CJEXT 2024-14530, en el que consta, entre comillas, sobre la base de los antecedentes expuestos, remito para conocimiento de sus autoridades el informe de gestión del doctor Álvaro Román Márquez. Sobre lo expuesto, este despacho toma conocimiento del informe de gestión del periodo de presidencia del doctor Álvaro Román a fin de que continúe el trámite que corresponda. Cierra comillas. Sobre la base de los antecedentes expuestos, solicito a la Secretaría General realizar las acciones que considere pertinentes con el fin de informar al señor presidente del Consejo de la Judicatura sobre el cumplimiento de lo dispuesto a este despacho y posterior a ello eleve para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el referido informe de fin de gestión. Hasta aquí el texto del memorando. Muchas gracias, señor secretario. La documentación que usted ha mencionado y ha dado lectura en este momento se da por conocida. Gracias, señor secretario. Con lo que ha sido manifestado por el señor secretario, consulto si es que existe alguna observación al respecto. ¿No? Listo. Si no existe ningún tipo de observaciones por ser la naturaleza de la documentación y al ser un punto solamente de conocimiento, entonces se realizarán las siguientes disposiciones de pleno. La primera, serían dos, de las cuales solicito encarecidamente que tome nota. Serían la primera, en relación al informe de fin de gestión presentado por el doctor Álvaro Román, se dispone lo siguiente: 1, declarar conocida la referida documentación, y 2, disponer la remisión a la Dirección General para los fines pertinentes a efecto de que se continúe con el trámite correspondiente. Esas serían las disposiciones, señor secretario. Tomo nota, señor presidente, sin objeciones de los vocales presentes, con el fin de emitir un despacho a través de la Secretaría General. Gracias. Existe otra documentación también en este punto, en lectura de comunicaciones. La doctora Solanda Goy Esquelal remite mediante memorando CJBPC J1-2024-0307-M de 13 de diciembre de 2024 la justificación de ausencia temporal a la sesión extraordinaria número 139-2024 en los siguientes términos. Mediante memorando CJPRC 2024-0580M de fecha viernes 13 de diciembre, el presidente del Consejo de la Judicatura autoriza mi participación por medios telemáticos con base en lo establecido en el artículo 269, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial.
En este contexto, conforme a lo establecido en el artículo 8.1 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, procedo a justificar mi ausencia temporal al punto 2 de la sesión extraordinaria número 139-2024 y se registre en el acta de sesión correspondiente, por cuanto no pude consignar mi voto, lamentablemente por causas de fuerza mayor ante los problemas de conexión a Internet, incluso cuando superé estos percances e ingresé a la sesión cuando ya había terminado. De igual forma, quisiera dejar por sentado que la decisión tomada por el Pleno del Consejo de la Judicatura la respaldo, en particular que comunico para los fines pertinentes. Hasta aquí el texto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se da por conocido el documento. Por favor, procedamos. Señor presidente, señores vocales, corresponde el punto 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Interviene la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y también está presente el Director Nacional de Asesoría Jurídica. 3.1. Conocimiento y análisis del informe previo a la apertura del sumario disciplinario por las actuaciones como directora provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura encargado. Gracias. En este momento tiene la palabra la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales, señor director nacional de asesoría jurídica, señor secretario. El presente expediente disciplinario, informe se lo realiza en virtud del memorando número DPER 06 CPCD 2024-0230M de 5 de noviembre del 2024, por medio del cual la Dirección Provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura pone en conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario que dentro del expediente número 06001-2024-005S, el director o la directora provincial dispuso el inicio del correspondiente sumario disciplinario en contra del abogado Adrián Albarracín Jarrín, exdirector del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, y de la abogada Paola Guijarro, analista 1 de la Unidad de Control Disciplinario, sustanciadora del proceso por la nulidad ocasionada en el expediente administrativo al no haberse notificado con el auto de 5 de febrero del 2024 las 15:30 conforme lo dispuesto en el artículo 108 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. En virtud de este memorando, la Subdirección Nacional de Control Disciplinaria se vio obligada a emitir el presente informe, toda vez que la directora provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura no tiene la atribución para disponer el inicio de un sumario disciplinario en contra de otro director provincial. En este sentido, de la revisión que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario ha realizado a la resolución emitida por la abogada Beatriz Eularia Arellano Barriga, directora provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura encargada dentro del expediente disciplinario en referencia, pudo evidenciar dos circunstancias. La primera, que la directora no podía disponer el inicio de un sumario disciplinario en contra del abogado Adrián Albarracín Jarrín, exdirector del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, por cuanto dicha atribución es propia del Pleno del Consejo de la Judicatura en virtud de lo previsto en el artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial. Como segundo punto que pudo analizar la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la incongruencia en la motivación por parte de la autoridad provincial de ese entonces al realizar un análisis erróneo de las causas por las cuales se declaró la nulidad en el expediente previamente mencionado, debido a que la vulneración se dio desde la emisión del decreto de 26 de marzo del 2024 a las 16:37, en la cual no se habría proveído todas las pruebas anunciadas por los sumariados en su escrito de contestación, y no desde el auto de inicio de 1 de marzo del 2024 a las 16:54, acción que provocó la prescripción de la acción disciplinaria del expediente número 06001-2024 005S. En este sentido, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario ha evidenciado una presunta inconducta por parte de la abogada Beatriz Eularia Arellano Barriga, directora provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura encargada, conforme lo previsto en las infracciones disciplinarias contenidas en el artículo 107 numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto presuntamente habría incumplido o dejado de aplicar lo previsto de forma expresa en los numerales 1, 3 y literal A del numeral 7 del artículo 76
y en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, así como también en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto no fundamentó debidamente su resolución administrativa de 10 de octubre del 2024. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. En mérito de lo expuesto, se sugiere el inicio de un sumario disciplinario en contra de la abogada Beatriz Eulalia Arellano Barriga, directora provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura, encargada a la fecha por presuntamente haber incurrido en las faltas disciplinarias tipificadas y sancionadas en los artículos 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece: 17. Incumplir o dejar de aplicar dentro del ámbito de sus atribuciones lo previsto de forma expresa por la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos, leyes, reglamentos y decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, salvo que exista otra sanción expresa para dicho incumplimiento, por cuanto el servidor judicial sumariado en el ámbito de sus atribuciones habría dejado de aplicar lo previsto de forma expresa en dichas normas. Y el artículo 108, infracciones graves, a la servidora o al servidor de la función judicial se le impondrá la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de hasta 30 días por las siguientes infracciones. Sexto, no fundamentar debidamente sus actos administrativos. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales, no sé si tengan alguna inquietud. Perdón. Doctora Yolanda Goyes tiene la palabra. Sí, yo quiero pedir una aclaración respecto de la aplicación del artículo 108, numeral 6, porque este es uno de los que también forma parte de la sentencia de la Corte Constitucional sobre control disciplinario, error inexcusable, manifiesta negligencia, dolo y además el incumplimiento de las normas establecidas en la Constitución aquí citadas, de los artículos 75, 76 y 77. ¿En qué quiero pedir la aclaración? Porque creo que es importante que conozca la ciudadanía cuáles son los alcances de lo que dijo la Corte Constitucional y los límites respecto de esa falta disciplinaria. En relación al artículo 76, numeral 1, es en relación al debido proceso, por cuanto le correspondía al Pleno del Consejo de la Judicatura disponer el inicio de un sumario disciplinario en contra de un director. De allí que nace lo que establece el artículo 76 y lo que viene el del artículo 76, numeral 7, A, B y C, que también refieren al debido proceso y al derecho a la defensa por parte de del servidor, en este caso del director, que tenía que ser la persona competente para disponer el inicio del sumario disciplinario. Y en relación al artículo 108, numeral 6, no fundamentar debidamente sus actos administrativos, esto en virtud de que al momento de declarar la nulidad lo hizo erróneamente sin la debida fundamentación. Esto tanto en cuanto que la servidora declara la nulidad de un acto que fue previo al auto de inicio, cuando aún no podía saberse en dónde se debía notificar a los servidores judiciales que estaban sumariados dentro de ese expediente disciplinario, hecho que conllevó a que se declare la prescripción del ejercicio de la acción disciplinaria y quede en la impunidad un presunto hecho constitutivo de infracción disciplinaria. ¿Alguna otra observación? ¿No? Gracias. Al existir observaciones, en este momento mociono aprobar el informe con las recomendaciones expuestas por el área técnica. Apoyo. Gracias. Por favor, señor secretario, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Yolanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Corresponde 3.2, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos. Gracias. Tienen la palabra, por favor, el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. La presente solicitud de medida preventiva de suspensión en contra de la abogada Vilma Marcela Andrade Gavilanes,
jueza de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, se efectuó en virtud del oficio número 350 SSP PM PPT CCO CNJ MJP 2024 de 26 de septiembre del 2024, por medio del cual el secretario relator de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia puso en conocimiento de la Dirección Provincial de Los Ríos, del Consejo de la Judicatura, la resolución con voto de mayoría emitida el 4 de febrero del 2024, por medio de la cual se establecía que la servidora judicial habría incurrido en manifiesta negligencia. Ahora bien, desde la fecha de la emisión de la declaratoria jurisdiccional breve, el 1 de febrero del 2024, hasta la presente fecha ya han transcurrido un tiempo considerable, esto es 10 meses, y por lo tanto se ha perdido el carácter de inmediatez que exige una medida cautelar de suspensión, tomando en cuenta que la finalidad de la misma es la de evitar una posible vulneración de derechos. Por otra parte, se debe considerar que de la revisión del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, SATYE, módulo quejas, se observa que la etapa probatoria del sumario disciplinario número 12001-2024-0186 ha concluido, por lo que la situación jurídica de la servidora judicial se encuentra próxima a ser resuelta y en tal razón no amerita la imposición de una medida preventiva de suspensión. De allí que la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar la solicitud de medida preventiva de suspensión requerida por la magíster Erika Lucía Alvarado Barragán, directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura, en contra de la servidora judicial abogada Vilma Marcela Andrade Gavilanes por sus actuaciones como jueza de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos. Segundo, disponer a la Dirección Provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad, de conformidad con el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador y en atención a los términos previstos en el artículo 41 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, continúe con la tramitación del sumario disciplinario seguido en contra de la abogada Vilma Marcela Andrade Gavilanes por sus actuaciones como jueza de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, en el cual se deberá garantizar que se respeten todos y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realice las respectivas notificaciones de la presente resolución. Cuarto, de conformidad con lo establecido en el tercer inciso del artículo 49.1 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, se dispone el archivo de la presente solicitud de medida preventiva de suspensión. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. Consulta, si hay observaciones. Sin observaciones de mi parte. 10 meses han pasado, ¿no? ¿Desde cuándo conocía el director provincial el caso? Por supuesto, el 26 de septiembre del 2024 se puso en conocimiento de la Dirección Provincial la resolución que fue emitida el 4 de febrero del 2024. ¿Quién se demoró tantos meses? ¿Desde febrero a septiembre? Presumiblemente podría ser el actuario del despacho de dicha sala. ¿Pero eso no está medio irregular? Pues ya hay una resolución, ¿cuándo? Después de los años. Así es. No creo que sea así, ¿no? Entonces yo pido que la subdirección comunique a todos los directores que tienen que hacer los despachos oportunamente, las peticiones como esta que acaba de indicar usted, que la pongan oportunamente, y si no, ¿para qué nos piden? Así es. No sé si eso van a coordinar con todos los directores provinciales. La demora se realiza por parte del actuario de la Judicatura, porque... O sea, pero a todos va a comunicar. Claro. Y los directores provinciales son los que, a los operadores que dicen... Ah, ok. A Listo. todos. Si no seguimos, bueno, a la voluntad de ellos, ¿no? No creo que esté bien eso. Nada más. Gracias. De no existir más observaciones, mociono aprobar el informe con las recomendaciones planteadas por el área técnica. Apoyo. Gracias. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solana Goyesquelal. A favor.
A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Badén Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos, señor secretario. Corresponde el 3.3, análisis y resolución respecto a la medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Montecristi, provincia de Manabí. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. La presente medida se da en virtud de lo solicitado por el magíster Andrés Javier Fantoni Baldeón, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien presentó una denuncia en contra del juez Vicente Fernando Pico Lozano, juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi, por admitir una acción de protección con medida cautelar interpuesta por Kenny Andrés Delgado Pinargote. La acción cuestionaba un reglamento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. El juez suspendió los efectos del reglamento, acción que contravendría la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que reserva exclusivamente a la Corte Constitucional la revisión de actos normativos de efectos generales mediante acciones públicas de inconstitucionalidad. Aunque la medida cautelar fue revocada y el proceso archivado, el denunciante argumenta que el juez cometió un error inexcusable. Por ello solicita la suspensión preventiva del juez Pico Lozano basándose en una posible infracción disciplinaria conforme al artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. No obstante, señor presidente, señores vocales, cabe indicar que en el presente expediente disciplinario no cuenta con una declaratoria jurisdiccional previa, por cuanto la misma ha sido solicitada sin recibir contestación alguna a dicha declaratoria. Por ende, conforme lo establece la sentencia 319, así como la resolución 12 emitida por la Corte Constitucional, no se puede emitir una medida preventiva de suspensión ni iniciarse un sumario disciplinario en contra de un juez sin tener esta declaratoria jurisdiccional previa, por cuanto es un requisito sine qua non para ejercer una acción disciplinaria por la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar la solicitud de medida preventiva de suspensión requerida por el magíster Andrés Javier Fantoni Baldeón en calidad de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en contra del abogado Vicente Fernando Pico Lozano en calidad de juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Montecristi, provincia de Manabí. Segundo, disponer a la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad de conformidad con el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador y en atención a los términos previstos en el artículo 41 del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, continúe con la tramitación del expediente número DP13-0317-2024, en el cual se deberá garantizar que se respeten todas y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario realice las respectivas notificaciones de la presente resolución. Cuarto, de conformidad con lo establecido en el tercer inciso del artículo 49.1 del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, se dispone el archivo de la presente solicitud de medida preventiva de suspensión. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Se pone a consideración del Pleno. Doctora Solanda Valles. Tengo una consulta. Habla de que el magíster Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, presentó la denuncia. Por lo tanto, para confirmar, existe la denuncia y el Consejo de la Judicatura, a través de control disciplinario, ya hizo el requerimiento de que se haga la declaratoria jurisdiccional previa, ¿es así? Así es. Ya, ok. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Yolanda Yupangui. Tengo algunas curiosidades. A ver, el pedido de declaratoria jurisdiccional ¿se encuentra todavía en la Dirección Provincial? Tenemos conocimiento que la declaratoria se solicitó ya por parte de la Dirección Provincial y que ellos remiten la solicitud de la medida preventiva de suspensión, por cuanto es un requerimiento que hace el denunciante al momento de presentar la denuncia. Ya, o sea, eso fue a la Corte Provincial. Sí. La pregunta es, ¿desde cuándo se encuentra en conocimiento de la Corte Provincial y si todavía está allí?
nosotros tenemos conocimiento que la declaratoria jurisdiccional previa que había sido solicitada por la dirección provincial no ha sido contestada todavía por parte de la autoridad jurisdiccional. Cabe indicar que al ser una garantía jurisdiccional, esto se maneja conforme la resolución 12 emitida por la Corte Constitucional el 13 de octubre del 2020. En dicho reglamento nos establece un tiempo para poder emitir este tipo de declaratorias jurisdiccionales previas. Sin embargo, la dirección provincial tiene el deber de hacer las insistencias necesarias a fin de contar con esta declaratoria jurisdiccional previa, sea aceptando o negando por parte de la autoridad jurisdiccional. Al respecto mismo le quería preguntar, acaba de contestarme la siguiente pregunta que yo tenía, precisamente de que debe haber, de lo que me acaba de mencionar, un requerimiento nuevamente. La pregunta, de no haber ese requerimiento, ¿qué sucede? Nosotros como Subdirección Nacional de Control Disciplinario hace ya algunos meses, ya más o menos un año y un poco de meses más, emitimos directrices relacionadas a que las direcciones provinciales deben emitir estos requerimientos a las autoridades jurisdiccionales para que se pueda emitir las declaratorias jurisdiccionales previas y no quede el expediente disciplinario en el abandono. Entonces, estos requerimientos los tienen que hacer periódicamente las direcciones provinciales. Ya, entonces no va a afectar el que se insista en el requerimiento. Sí, no afecta. No tengo más preguntas, señor presidente. Gracias. Doctor Mer. Un aspecto, otra vez lo mismo, entonces, ¿no? Le dicen, vea, suspéndale, ahí va una medida de suspensión, ¿no es cierto? Así es. Pero si no hay la declaratoria jurisdiccional, ¿cómo le pido? O sea, ¿por qué hace eso el director provincial? Claro. Es lo grave. O sea, ellos mandan por si acaso, bueno, lo que deciden allá, sabiendo a ciencia cierta que no procede, porque tiene que previamente declarar de manera jurisdiccional el error excusable o negligencia manifiesta, lo que quiera. Entonces, seguimos en lo mismo, ¿no? Así es. Pienso yo que en esa parte el proceso establece que solo somos nosotros los que podemos hacer eso. Lo que pasa es que el pedido del doctor Fantoni tiene dos partes, tiene la denuncia y la petición de declaratoria. Entonces, la declaratoria sola la podemos hacer nosotros, no la dirección provincial ni la corte provincial. Sí, entonces, obviamente tenía que subir aquí para que nosotros enrumbemos en la forma que lo estamos haciendo, ¿no? Pues creo que debe darse una orientación adecuada si no hay una declaratoria jurisdiccional para que nos envíen, o sea, porque pide una falta muy leve, suspéndale, entonces tiene que venir al trámite de la suspensión, eso no puede ser. Así es. Entonces hay que orientar bien eso. No, es competencia del Pleno. Sí. Es competencia. Sí. Doctora Goyes. Sí, es un tema de competencia del Pleno. El director provincial tiene que, acoger, abocar conocimiento y siempre mandar a la decisión al Pleno del Consejo de la Judicatura, que es el único que puede emitir o no la decisión de suspensión. Entonces insisto en que si es una falta disciplinaria leve, yo le pongo una queja a un señor, a un juez, a un empleado judicial, le digo, vea, el señor no me ha despachado oportunamente, ya ha demorado 3 meses, 4 meses, y le pongo ahí, digo, haga el favor de declarar de que eso es error inexcusable o negligencia manifiesta, y el director provincial me envía al Pleno. Entonces, si está así el reglamento, si está la normativa, hay que cambiar eso. Sí. Es imposible que eso siga pasando, pues. No podemos decir es que así. Sí, justamente es que así se ha estado actuando. No, eso no es así. En este caso en particular, lo que le correspondía al director provincial era, primero, para este tipo de infracciones disciplinarias se sigue un procedimiento por cuanto lo establecido, como tenemos 2 reglamentos, tanto para la Corte Nacional de Justicia, que son juicios ordinarios, como para la Corte Constitucional, que son ya acciones constitucionales, tenemos 2 reglamentos diferentes. Sin embargo, lo que se estatuye por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es que una vez que se recibe la denuncia por este tipo de infracciones, como para que prospere el sumario disciplinario, para que se inicie un sumario disciplinario por este tipo de infracciones, se necesita la declaratoria jurisdiccional previa. La medida preventiva de suspensión debe requerirse al Pleno del Consejo de la Judicatura una vez que se cuente con la declaratoria jurisdiccional previa. Así tiene que ser. Entonces no puede hacer
mándenos carga laboral que no tienen mayor sentido de resolver acá. O sea, por todo, suspéndale. Entonces, también cuando un abogado libre ejercicio le va a suspender, yo voy a pedir en todos los casos suspensión y va a tener que resolver el pleno. Si está la reglamentación así, tenemos que cambiarla urgente, pero esto no puede seguir pasando. Ese es dejo sentado ese criterio. Doctora Ruiz, tienen la palabra. Sí, me preocupa que vayamos a desorientar tanto a los directores como a la ciudadanía. Me parece que esto merece una aclaratoria. Control disciplinario se maneja tanto con los reglamentos, pero sobre todo en este caso para las declaratorias jurisdiccionales, el Código Orgánico de la Función Judicial que establece en el 109.7 que se requiere la declaratoria jurisdiccional. Estoy hablando para faltas gravísimas en casos de manifiesta negligencia, dolo o error inexcusable. Pero adicionalmente, después de eso, aparte de la sentencia que emite la Corte Constitucional y la reforma que se hace el Código Orgánico de la Función Judicial en el año 2020, la Corte Nacional de Justicia emite una resolución con carácter obligatorio en donde determina, porque antes eso no estaba dicho en ninguna parte, determina que en estos casos específicos, para aplicar la medida de suspensión como medida cautelar, se requiere primero la declaratoria, ¿verdad? Eso es así. Pero esa es una facultad y una competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura, decidir si la da o no. Me preocuparía que nosotros, después de que les hemos criticado a los directores provinciales de que hacen archivos o de que toman decisiones en la provincia sobre temas que son de competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura, nosotros mismos les digamos que lo hagamos. Primero, en la práctica de control disciplinario, durante todo el tiempo que yo he estado en el Consejo de la Judicatura, siempre la suspensión se la requiere cuando se trata de faltas gravísimas. Yo no conozco un caso en donde se haya pedido una suspensión temporal de hasta 90 días, como dice la norma, en casos que sean faltas leves o faltas graves. Siempre ha sido en faltas gravísimas. Y por otro lado, aquí hay un pedido de una primera autoridad del país. Entonces, a mí me parece que ha hecho lo correcto el director provincial de Manabí en trasladarnos a nosotros, porque es el Pleno del Consejo de la Judicatura el que tiene que definir si suspende o no. Si nos sujetamos a la resolución que emitió la Corte Nacional de Justicia, obviamente tenemos que esperar a que exista la declaratoria. Yo creería que no tenemos que darle, y menos, porque además eso implicaría reformas normativas en donde le vamos a dar al director provincial la competencia de definir qué admite y qué no admite sobre suspensiones. Yo creo que eso no está correcto. Mi postura frente a aquello es que se mantenga la competencia aquí en el Pleno del Consejo de la Judicatura. Para aclarar este asunto, tenemos que actuar jurídicamente. Entonces, estamos diciendo clarito, con transparencia, con la normativa, con las resoluciones de los organismos jurisdiccionales competentes, que en este caso de la Corte Nacional, que emitió una resolución con fuerza de ley, que se llama esa, ¿no? Pero es claro, vea, para poder suspender debe haber una declaratoria jurisdiccional de error inexcusable o negligencia manifiesta. Si no hay eso, el Pleno no está en capacidad de suspender. Y imposible que yo suspenda si no está declarado de manera jurisdiccional eso. Entonces, ¿para qué pueden pedir los usuarios? Todo el mundo puede pedir suspensión, puede pedir lo que quiera, pero necesitamos cumplir con el requisito que es fundamental y es jurídico. Pues, ¿cómo quiere que sin declararla, venga, el Pleno decida? Y a lo mejor algún Pleno sí decide, antes de declarar el error inexcusable, la negligencia manifiesta, por un error el Pleno, como le traen acá, pues le fundamentan, a lo mejor acepta. Eso no puede seguir pasando. Tenemos que tenemos que estudiar todo en su contexto, todo lo jurídico. No podemos ir a aplicar las reglas de manera aislada. Entonces, si dice, vea, primero, partiendo de lo que ha dicho la Corte Constitucional, primero debe declararse el asunto jurisdiccional de error inexcusable o negligencia manifiesta. Si no hay eso, ¿cómo puede iniciar ni siquiera el sumario? Y pero más le puedo adelantarle un criterio y decirle suspendo. Entonces quiere decir que todas las reglas están mal. Pero la misma Corte ha dicho, vea, esto es asunto jurisdiccional. Declare una autoridad superior
jurisdiccionalmente que hay error inexcusable en la se manifiesta y después procede todo lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, ese conocimiento yo lo mantengo y el pueblo ecuatoriano tiene que estarme escuchando, que así tiene que ser, respetando los criterios de los demás. Doctora Yolanda, Ya, tiene la palabra. solamente es una aclaración que la hago para que no queden las dudas. En realidad, como mencioné hace un momento, existen dos pedidos. Uno, el de la suspensión, y, a ver, primero una denuncia, y en esa denuncia el pedido de suspensión. Por tanto, hay dos trámites. Pienso yo, en mi criterio, que el director provincial actuó correctamente porque no existe un procedimiento en que diga, habiendo denuncia y pedido de suspensión, tiene que hacerse esto primero, segundo esto, tercero esto. No. Entonces, él obró al mismo tiempo, mandó lo que correspondía a la Corte y lo que correspondía al Pleno. Se supone que aquí estamos personas que conocemos también el derecho y que en este caso no vamos a declarar algo que no debemos hacer. Entonces, yo sí pienso que se hizo bien y si ahora ya decidimos tal cual nos sugiere la subdirección, no se hace, no pasa nada, regresa, esperamos o espera en la resolución de la Corte y esto vuelve acá y allí sí tramitaremos lo que corresponda, pero dentro de las normas de derecho. Presidente. Doctora Solá. Gracias. Y luego el doctor Merck. A ver, me parece que en todo caso el tema de cambiar el procedimiento requeriría reformas normativas internas y eso es motivo de otro debate, de otra sesión. Creo que tenemos que ceñirnos a resolver el caso que está en conocimiento nuestro ahora y hay una recomendación que alrededor de eso creo que tenemos que debatir. Ese sería mi criterio porque estamos entrando en un tema de modificación del procedimiento que tiene que ser hecho por otra vía. Doctor Merck. Este punto también tiene que quedar claro, ¿no? Decimos, hay un trámite, una petición de suspensión, ¿no? En este caso hasta por un tiempo de 90 días. Y se dice, vea, regrésele para que después en el momento oportuno la vuelta nos envíe. Es otro trámite, este ya tiene que archivarse definitivamente, pues no, que es impertinente que eso haya sucedido. Cuando venga la declaración jurisdiccional, entonces ahí iniciarán, ahí sí vendrá la suspensión con ese fundamento, pero esto ya creo que ahí está recomendando que se archive, ¿verdad? Entonces no puede decir, enviarános luego, ¿no? Esto queda archivado y ya quedó para la historia. Gracias. De esta petición, si declaran jurisdiccionalmente, es otro trámite, otro cantar, otro asunto jurídico. Gracias. Con el ánimo de continuar con el orden del día y escuchadas cómo han sido las intervenciones por parte de cada uno de los vocales, así como del área técnica, coincidiendo con alguno de los criterios, solamente me permito indicar que es muy importante acoger lo que en este momento se ha tratado por parte de la vocalía de la doctora Goyes. Tratemos del punto en este momento y si es que existe alguna controversia en cuanto a las situaciones del manejo de las declaratorias en provincia, podríamos generar una mesa de trabajo aparte con ánimos de establecer una directriz y, de ser el caso, como también se lo ha topado aquí, llegar a un proceso de estudio de una posible reforma, pero eso luego de una mesa de trabajo. Por lo pronto considero prudente continuar con el punto del orden del día y establecer si es que existe alguna observación que cambie o acoger la fundamentación y recomendaciones del área técnica. Ya. No sé quién eleva moción. La recomendación. Como quiera, sí. Yo puedo elevar a moción la recomendación. Estoy de acuerdo con lo que ha indicado la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Apoyo. Gracias, señor secretario. Tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides. Con todo lo manifestado anteriormente y esas aclaraciones son eminentemente jurídicas, a favor. A favor. Vocal Solanda Goyes. A favor. A favor. Vocal Yolanda Yupanqui. A favor. A favor. Presidente Mario Godoy. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Señor secretario, por favor, continuemos. Procedemos, señor presidente. 3.4, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.4.1, AP 0113 SNCD 2024 KM, prescribe el miércoles 18 de diciembre de 2024 y la ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Gracias.
el sumario que ha hecho referencia, Secretaría General. Se encuentra como sumariado el doctor Víctor Manuel Gualán Japa por sus actuaciones como secretario de la Fiscalía 2 del Cantón Centinela del Cóndor. Se le atribuye al servidor sumariado haber incurrido en una infracción disciplinaria tipificada en numeral 6, artículo 107, puesto que no remitió una información dispuesta en numeral 4 dentro de un impulso fiscal de fecha 15 de noviembre de 2022, dentro de un proceso que se realizaba en la Fiscalía de Violencia de Género número 2. Cedo la palabra al área técnica para que realice la exposición y la fundamentación del mismo. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, en este caso en específico, el servidor judicial no puso en conocimiento del fiscal de la causa la no presentación del procesado dentro de un proceso penal. No puse en conocimiento para que para que el juez a su vez pueda tener conocimiento del incumplimiento de la medida alternativa de la prisión preventiva. En este sentido, se observa que el servidor judicial hoy sumariado no observó lo previsto en el numeral 8 de la Directriz Distributiva de Funciones de los Secretarios y Asistentes de Fiscalía número 002-2019, que establece lo siguiente. 8. Realizar el acta de presentación sobre la comparecencia de los procesados que deban cumplir la medida cautelar de presentación periódica ante el agente fiscal dispuesta por los jueces de garantías penales. Caso contrario, se sentará razón y se comunicará de manera inmediata sobre la falta de presentación periódica al agente fiscal, quien a su vez informará a la autoridad judicial que dispuso dicha medida dentro de las 48 horas siguientes al día previsto para la presentación. Todas las actas de presentación o razones de falta de presentación deberán constar en el expediente fiscal físico o digital. De allí que se establece que el secretario sumariado hizo caso omiso a la disposición en referencia, hecho que fue observado también por los jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Zamora Chinchipe dentro del proceso por violencia psicológica, en donde se declaró fallida la audiencia de juicio, puesto que el procesado no se presentó y en la misma diligencia se sustituyeron las medidas alternativas por la prisión preventiva. En este sentido, se establece que el servidor sumariado adecuó su actuación a la falta disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, puesto que no remitió la información respecto a la no presentación del procesado dentro del expediente fiscal en referencia. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el servidor sumariado doctor Víctor Manuel Gualán Japa por sus actuaciones como secretario de la Fiscalía 2 del Cantón Centinela del Cóndor, por cuanto se ha comprobado su responsabilidad administrativa. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria emitida el 6 de febrero de 2024 por el doctor José Ángel Torres Márquez, director provincial de Zamora Chinchipe del Consejo de la Judicatura, mediante la cual se impuso la sanción de amonestación escrita al doctor Víctor Manuel Gualán Japa por sus actuaciones como secretario de la Fiscalía 2 del Cantón Centinela del Cóndor por haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 6 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existen observaciones. Sin observaciones de mi parte. Gracias. Elevamos a una aprobación del informe. Doctor. Doctor Benavides, tiene la palabra. No hay una medida alternativa a la prisión preventiva. Así es. Que en este caso es la presentación periódica. Está explicado en el expediente si se vieron los efectos jurídicos, que son dos efectos jurídicos por no presentarse periódicamente ante la autoridad que ordenó el juez. ¿Se sabe si se materializó aquello o no? Primero, que obviamente no se llevó a cabo la audiencia. O sea, ¿qué debió haber pasado? O sea, en este caso, ¿no? Respecto del que no se presentó, había dos efectos jurídicos inmediatos. Que esto no es simple. ¿Cuál es el primer efecto? Usted no se ha presentado, entonces ha incumplido la medida, y al incumplir la medida, pues se va a hacer efectiva la prisión preventiva, que eso tenía que ordenar judicialmente el juez. Y el otro efecto, como tiene esa conducta de no haberse presentado, entonces es otra infracción penal, incumplimiento, ¿no?, de una decisión de autoridad competente. Esos son los efectos, ¿no? No sé si se explica ahí, pasó eso, no pasó eso.
En este caso en Pero específico... eso debía haber sido jurídicamente, pero si no hay datos, pues ya nada que hacer, ¿no? Sí, en este caso en específico sí se dejó sin efecto la medida alternativa y se emitió la prisión preventiva, o sea, para que sea capturado el procesado. Eso es lo que nos indica el Tribunal de Garantías Penales. Que pasó en eso. En otro aspecto sobre eso nos indica. Gracias. Siendo así, eleva moción la aprobación del informe con las recomendaciones. Apoyo. Gracias, señor secretario. Tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides. A favor. A favor, vocal Solanda Goyes. A favor. A favor, vocal Yolanda Yupangui. A favor. A favor, presidente Mario Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, por favor, continuemos. Corresponde 3.4.2, MOT P 0177 SNCD 2024 BL, prescribe miércoles 18 de diciembre de 2024 y la ponencia le corresponde al doctor Merck Benavides. Gracias, señor presidente. El sumariado es el abogado Eide Andrés Angulo Bravo. Él ha sido ayudante oficial de la unidad penal del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Se dice que ha cometido una falta disciplinaria que está tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es abandonar el trabajo por más de 3 días laborables consecutivos o por más de 5 días no consecutivos injustificados en el mismo mes. Y aquí en estos hechos aparece que hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días que ha faltado. Entonces, no sé, algo está pasando. ¿Será que no se puede hacer un control estricto por la forma como se está haciendo el control de asistencia? ¿Será necesario que se active el biométrico para evitar estos problemas? Los trataremos oportunamente, pero este es un trámite que tenemos que resolver en este pleno. Solicito que el señor subdirector nos explique el hecho en concreto y cuál es la recomendación. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Dentro del presente expediente disciplinario de las pruebas constantes en el mismo, se pudo evidenciar que el servidor judicial sumariado los días 7, 10, 11, 21, 24, 25, 26, 27, 28 y 31 de julio de 2023 no acudió a laborar a su lugar de trabajo, esto es más de 3 días laborables consecutivos y más de 5 días laborables no consecutivos en el mismo mes, es decir, cumple con los 2 presupuestos establecidos en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, sin que estos abandonos hayan sido debidamente justificados por el servidor judicial sumariado. De allí que la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado de 28 de febrero de 2024 expedido por el abogado Ronald Fabián Giler Moreira, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargado. Segundo, declarar al abogado Elif Andrés Angulo Bravo en su calidad de ayudante judicial de la Unidad Judicial Penal del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, responsable de abandono injustificado del trabajo los días 7, 10, 11, 21, 24, 25, 26, 27, 28 y 31 de julio de 2023, infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al abogado Elif Andrés Angulo Bravo, en su calidad de ayudante judicial de la Unidad Judicial Penal del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remítase copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado, abogado Elif Andrés Angulo Bravo, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Si no hay ninguna observación por parte de los miembros de este cuerpo colegiado, si hay, podemos escucharlos, ¿no? Sí, Doctora Solana. Gracias, yo tengo una consulta. Aquí se hace referencia a que los abandonos no han sido debidamente justificados. Pregunto, ¿hizo alguna justificación que no es correcta, como por ejemplo certificados médicos que no sean validados por el IES, o no tiene o tiene 0 justificaciones? Es con el ánimo de mirar el comportamiento del funcionario. En el presente caso
mediante memorando DP13 UPTH 2024-0128M de 25 de enero del 2024, la coordinadora de la Unidad de Talento Humano de la Dirección de Talento Humano de la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura únicamente nos dice que no ha presentado ningún justificativo, no sea por licencia médica, vacaciones u otros, por los cuales no se tiene justificado su ausencia en el mes de julio. Gracias, suficiente. Si no hay ningún otro comentario, elevo a moción la recomendación dada por la Subdirección de Control Disciplinario. De apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Merrick Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy A Naranjo. favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Señor presidente, señores vocales, corresponde 3.4.3, modo DGA 0901 SNCD 2024-CP, prescribe miércoles 18 de diciembre de 2024 y la ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupanqui. Por favor, ratifíqueme, es el 0901, ¿verdad? Correcto, doctora. Ya. El sumariado es el licenciado José David Tapia Calle, cuyo cargo es trabajador social, perito de la Oficina Técnica de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca, provincia de La Suaya. El hecho que se le imputa al licenciado José David Tapia Calle, como perito acreditado del Consejo de la Judicatura, trabajador social de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, es el no haber comparecido a la audiencia señalada para el día 20 de julio del 2023 a las 9:30, dentro de la causa de privación de la patria potestad número 01-204-2022-07034, incurriendo presuntamente en la infracción disciplinaria constante en el numeral 11 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por favor, señor presidente, autorice para que la Dirección de Control Disciplinario nos señale la motivación y su recomendación. Claro que sí, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, el servidor judicial sumariado ha señalado que no fue debidamente notificado para la comparecencia a la audiencia a fin de poder justificar su informe. Sin embargo, de las pruebas aportadas al expediente disciplinario se evidencia que el servidor judicial fue notificado al correo institucional y conforme lo establece un informe técnico emitido por la unidad de TICS, se constató que la notificación de la providencia de 5 de junio del 2023 fue enviada correctamente al correo institucional del servidor sin errores en el proceso. Con base en estos antecedentes, el director general del Consejo de la Judicatura declaró al servidor responsable de la infracción disciplinaria señalada en el numeral 11 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, concluyendo que no compareció a la audiencia sin justificación válida, por lo que se ratificó la sanción de suspensión impuesta. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado José David Tapia Calle. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria expedida el 27 de noviembre de 2024 por el doctor Jorge Mauricio Maruri Becilla, director general del Consejo de la Judicatura, mediante la cual impuso la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 15 días. Al licenciado José David Tapia Calle por sus actuaciones como trabajador social, perito de la Oficina Técnica de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca, provincia de Azuay, responsable del cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el artículo 108, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial al no haber comparecido a la audiencia única dentro de la causa número 01204 2022-07034. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si hay observaciones. Sin observaciones. Ninguna. Por tanto, elevo a moción la recomendación del control disciplinario. Apoyo. La moción. ¿Qué es? Tome votación, señor secretario. Procedemos, señor presidente. Vocal Merrick Benavides Benalcázar. A favor. A favor, vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada.
Por favor, señor secretario, continúe. Continuamos, señor presidente. Corresponde 3.4.4, mod P 0952 de CNCD 2024, JH. Prescribe domingo 22 de diciembre de 2024. La ponencia le corresponde a la vocal Yolanda Yupan. Bien, Gracias. en este caso el sumariado es el abogado Manuel Alejandro Macías Fernández, cuyo cargo es analista 1 de la Fiscalía General del Estado. Según se manifiesta, el sumariado presuntamente no se habría presentado a su lugar de trabajo y no habría justificado su inasistencia desde el 1 al 30 de septiembre del año 2022, por lo que habría incurrido en abandono del trabajo, infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Le ruego, señor presidente, autorizar la intervención de control disciplinario. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señores vocales, en el presente caso se ha podido evidenciar la inasistencia del abogado Manuel Alejandro Macías Fernández, analista 1 de la Fiscalía General del Estado, a su lugar de trabajo, pues no presenta marcaciones en ningún día del mes de septiembre del 2022. Así también se comprobó que dichas faltas no fueron justificadas, en virtud de lo cual se ha evidenciado que el servidor sumariado no asistió a su lugar de trabajo sin que medie justificación. Se ha comprobado la responsabilidad que tiene en el cometimiento de la infracción imputada en el auto de inicio del sumario, es decir, el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que resulta procedente acoger el informe motivado expedido por la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 14 de noviembre de 2024 por la abogada Gisela de Lourdes y Bujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar al abogado Manuel Alejandro Macías Fernández por sus actuaciones como analista 1 de la Fiscalía General del Estado, responsable de haber incurrido en abandono del trabajo sin justificación alguna durante el mes de septiembre de 2022, infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al abogado Manuel Alejandro Macías Fernández por sus actuaciones como analista 1 de la Fiscalía General del Estado la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado para conocimiento de la destitución del abogado Manuel Alejandro Macías Fernández por sus actuaciones como analista 1 de la Fiscalía General del Estado. Quinto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor judicial sumariado abogado Manuel Alejandro Macías Fernández, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sexto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado a fin de que dentro del ámbito de sus competencias se verifique si el abogado Manuel Alejandro Macías Fernández percibió remuneración durante todo el periodo que se ausentó a su lugar de trabajo y se sigan las acciones pertinentes del caso. Hasta aquí, señor presidente. Pregunto si hay observaciones. Doctor Sin Med. observaciones. Llamado la atención. Desde septiembre del 2022 ha pasado 2 años, 3 meses desde que se cometió esa falta. ¿Hay algún antecedente por qué se demoró tanto? El servidor ya tiene 2 algunas años, sanciones. 3 meses. Sí, el servidor ya tiene varias destituciones por abandono a su lugar de Pero trabajo. este caso, Son otros este meses. caso, ¿por qué Ajá. no ha llegado rápido esto? Depende de los informes que hace las unidades de talento humano, o sea, de la Fiscalía General del Estado para funcionarios de la Fiscalía o dependiendo de los funcionarios del Consejo de la Judicatura. ¿Esa información para que recién ahorita, después de 2 años, llegue acá al pleno? Sí. Mucho tiempo. Ajá. Eso es lo que me preocupa. El 14 de noviembre del 2023 recién se pone en conocimiento por parte de la directora de recursos de la Fiscalía Provincial de Pichincha. ¿En qué fecha? El 14 de noviembre del 2023. O sea que más de 1 año. Pues 1 año de llegarse. Pero bueno, pero está medio. No está bien eso, no que se demoren tanto tiempo. No hay observaciones. Gracias. Si no hay observaciones, elevo a moción la recomendación de control disciplinario. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Naranjo.
A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Señor presidente, corresponde 3.4.5, Mod P 0889 SNCD 2024-BL, prescribe el domingo 22 de diciembre de 2024. La ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Gracias. El disciplinario que ha sido mencionado por Secretaría General, el sumariado es del abogado Manuel Macías Fernández, en calidad de analista 1 de la Fiscalía General del Estado. En presente expediente disciplinario se le atribuye al sumariado haber incurrido en infracción disciplinaria que se encuentra tipificada en el artículo 109, numeral 2, puesto que presuntamente habría abandonado su lugar de trabajo de manera injustificada durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de diciembre del 2022. Para la fundamentación y recomendaciones, doy la palabra al área técnica. Muchas gracias, señor presidente. En el presente expediente disciplinario se ha demostrado que el servidor judicial sumariado abandonó su lugar de trabajo durante 21 días laborables en el mes de diciembre de 2022, específicamente los días 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30. Por lo que se configura la falta disciplinaria atribuida en el auto de inicio, esto es más de 3 días y 5 no consecutivos laborables en un mismo mes, sin que exista justificación alguna por parte del servidor judicial sumariado, conforme ha sido puesto en conocimiento por parte de la Unidad de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 18 de septiembre de 2024 por la abogada Gisela de Lourdes Ibujes Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar al abogado Manuel Alejandro Macías Fernández, en su calidad de analista 1 de la Fiscalía General del Estado, responsable de haber incurrido en abandono del trabajo sin justificación alguna, infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al abogado Manuel Alejandro Macías Fernández, en su calidad de analista 1 de la Fiscalía General del Estado, la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado para conocimiento de la destitución del abogado Manuel Alejandro Macías Fernández, en su calidad de analista 1 de la Fiscalía General del Estado. Quinto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor judicial sumariado abogado Manuel Alejandro Macías Fernández, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sexto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, a fin de que dentro del ámbito de sus competencias se verifique si el abogado Manuel Alejandro Macías Fernández percibió remuneración durante todo el periodo que se ausentó a su lugar de trabajo y se sigan las acciones pertinentes del caso. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto al cuerpo colegiado si existe alguna observación. Sin observación. Gracias. Elevamos la aprobación del informe con las recomendaciones planteadas. Gracias. Señor secretario, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor, vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupán y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Continuemos. Señor presidente, señores vocales, corresponde 3.4.6 INB 0427 SNCD 2024 AP, inicio 9 de julio de 2024. La ponencia le corresponde a la vocal Yolanda Yopani. En este caso se trata de una investigación. Los investigados son el abogado Jimmy Omar Verdesoto Sánchez, director provincial de la Defensoría Pública de Orellana. El hecho que se describe de la siguiente manera. Mediante memorando número DP22-2024-2349M de 6 de junio del 2024, suscrito electrónicamente por la magíster Samantha Nicole Lozada Zambrano, directora provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura, puso en conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario lo siguiente.
Textual, conforme adjunto el sprint de pantalla y el link respectivo, aquí detalle el link, en el que se puede evidenciar que el abogado Jimmy Omar Verde Soto Sánchez, director provincial de la Defensoría Pública de Orellana, presuntamente se encontraría realizando actividades que no le corresponden a sus funciones durante las horas de trabajo, como es la reunión mantenida con la Gobernación Provincial de Orellana solicitando obras de infraestructura vial, lo cual podría constituir una infracción disciplinaria, ya que dichos temas que presuntamente se tratan no se encuentran dentro de las competencias en la calidad que ejerce. Aclarando que se le ha realizado la invitación por parte de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Orellana a la Mesa de Justicia y Género que se llevó a efecto el día 26 de abril del 2024 y la Mesa de Justicia que se llevó a efecto el 13 de mayo del 2024, que eran indelegables, a las cuales no compareció, por lo que se presume que en lugar de realizar funciones atinentes a su cargo, se encuentra ejerciendo actividades que no le corresponden al mismo. Le ruego autorizar la intervención de control disciplinario para la motivación y correspondiente recomendación. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos de convicción recabados dentro del presente expediente investigativo, se pudo establecer que efectivamente el servidor investigado estuvo invitado a las mesas de trabajo, a las mesas de justicia y género del año 2024. Asimismo, fue invitado a la mesa por la justicia 2024, la primera que se desarrolló el 26 de abril del 2024 y la segunda el 13 de mayo del 2024. No obstante, se evidencia que en relación a la mesa a desarrollarse el 26 de abril del 2024, el servidor investigado no habría asistido en virtud de que anteriormente ya tenía otra convocatoria realizada por la Asociación de Vivienda Urbanización El Coca, en la que se habría tratado temas relacionados con personas de la tercera edad y personas con capacidad especial, y respecto a la mesa de trabajo convocada para el 13 de mayo de 2024, habría delegado al doctor Ernesto Rodríguez, defensor público, por su larga experiencia en los ámbitos penal y procesal penal. Ahora bien, de los elementos de convicción y del informe adjunto al presente expediente, se concluye que el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Defensoría Pública, en el numeral 2.2, Gestión Provincial de la Defensoría Pública, establece que los directores provinciales pueden coordinar acciones a nivel interinstitucional y, de acuerdo a lo manifestado por el abogado Homero Danilo Zulca Villamarín, coordinador regional de la Defensoría Pública Centro Norte encargado, el investigado podía asistir a reuniones de trabajo convocadas por otras instituciones en atención a sus atribuciones y responsabilidades que coadyuven a fortalecer el trabajo misional en la provincia en beneficio de la ciudadanía para su acceso gratuito, oportuno, de calidad y calidez a los servicios que presta la Defensoría Pública. Bajo esta línea argumentativa no se evidenció que el abogado Jimmy Omar Verde Soto Sánchez, director provincial de la Defensoría Pública de Orellana, haya cometido alguna infracción disciplinaria establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. En virtud de lo mencionado, se recomienda el archivo de la presente investigación seguida en contra del abogado Jimmy Omar Verde Soto Sánchez, director provincial de la Defensoría Pública de Orellana, toda vez que no ha sido posible obtener elementos de convicción que permitan presumir que los hechos puestos en conocimiento de la autoridad podrían enmarcarse en una infracción disciplinaria sancionada en el Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Pregunto si hay observaciones. Sin observación. Por tanto, elevo a moción la sugerencia, la recomendación de control disciplinario. Apoyo. Por favor, señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merrick Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solana Boy Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Bolena. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. Señores vocales, 4 varios. MOT P 1035 SNCD 2024 DM
Caducidad de la medida preventiva, martes 17 de diciembre de 2024. La ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Gracias. En el expediente que usted ha mencionado, el sumariado es del abogado Douglas Ángel Coello Alvear, en calidad de secretario de la Unidad Judicial Multicompetente de Los Ríos. El presente sumario se inicia por el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada del artículo 109, numeral 2, por cuanto presuntamente no habría acudido a su puesto de trabajo el servidor mencionado los días 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de agosto del 2024, sin que exista una justificación. Al respecto, cedo la palabra al área técnica para la fundamentación y exposición de recomendaciones. Muchas gracias, señor presidente. Conforme los informes puestos en conocimiento dentro del expediente disciplinario por la Unidad de Talento Humano, se establece que efectivamente los días 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de agosto de 2024 el sumariado no acudió a laborar a su lugar de trabajo, por cuanto, como se colige de los hechos probados, estaba privado de la libertad en el Centro de Privación de Libertad de Los Ríos número 2 Quevedo, esto de conformidad a lo dispuesto en la audiencia de formulación de cargos realizada dentro del juicio número 12-100-2024-00027G, seguido por asociación ilícita, en el que se le dictó prisión preventiva. Bajo estas consideraciones, a la no existir justificación alguna de sus abandonos a su lugar de trabajo, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 4 de diciembre de 2024 por la abogada Erika Lucía Alvarado Barragán, directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura. Segundo, declarar al abogado Douglas Ángel Coello Alvear, en calidad de secretario de la Unidad Judicial Multicompetente de Los Ríos, responsable de haber incurrido en abandono del lugar de trabajo, infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al abogado Douglas Ángel Coello Alvear, en calidad de secretario de la Unidad Judicial Multicompetente de Los Ríos, la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor judicial sumariado abogado Douglas Ángel Coello Alvear, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Consulto si es que existen observaciones. Sin observación. Gracias. Elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones planteadas. Apoyo. Gracias, señor secretario. Por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides del Alcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Narán. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Señor presidente, señores vocales, corresponde MOT P 1021 SNCD 2024 JS, caducidad de la medida preventiva, martes 17 de diciembre de 2024. La ponencia le corresponde a la vocal Yolanda Yupangui. En este caso, la sumariada es la ingeniera Jacqueline Bernice Domínguez Pozo, por sus actuaciones como coordinadora provincial de talento humano del Consejo de la Judicatura del Guayas. El hecho se describe de la siguiente manera. Dentro del proceso penal por el presunto delito de delincuencia organizada número 17721-2024 0005G, en la audiencia de vinculación y formulación de cargos efectuada el 4 y 5 de junio del 2024, los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia resolvieron dictar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de la servidora judicial ingeniera Jacqueline Bernice Domínguez Pozo por el delito de delincuencia organizada, por cuanto habrían hechos por los cuales se presume que la mencionada servidora habría adecuado su conducta a la infracción disciplinaria contenida y sancionada en el numeral 11 y 19 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.
puesto que la servidora sumariada, en su calidad de coordinadora provincial de talento humano del Consejo de la Judicatura del Guayas, habría tenido el rol de colaboradora en los diversos casos impulsados por los ciudadanos Fabiola Gallardo, Joan Marfetán y Pablo Muentes, a través de actos como traslados administrativos para asegurar los fallos judiciales con jueces que se encontraban alineados a dicha red de corrupción. Por favor, que la Dirección de Control Subdirección de Control Disciplinario realice la motivación y señale la recomendación. Tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. El presente caso se basa en dos infracciones disciplinarias. La primera, la contenida en el numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, y la segunda en el numeral 19 del artículo en referencia. En relación a la primera infracción disciplinaria contenida en el numeral 11 del artículo 109, cabe indicar que no se ha podido evidenciar con pruebas y a poder atribuir responsabilidad administrativa a la sumariada, por cuanto no existieron elementos probatorios que permitan establecer que la servidora judicial haya solicitado o recibido préstamos en dineros u otros bienes, favores o servicios que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la función judicial en el servicio que le corresponde prestar. No obstante, en relación a la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, se tiene que dentro de la audiencia de vinculación y formulación de cargos del proceso penal número 17721-2024-005G, que se sigue por delincuencia organizada, en la que se indicó que la sumariada se subsume, habría colaborado en los planes delictuales de los diferentes casos impulsados por Fabiola Gallardo, Johan Marfetán y Pablo Muentes a través de varios traslados administrativos en beneficio de ciertos jueces, así como también dejar sin efecto varios traslados cuando así lo requería la organización criminal. Bajo estos presupuestos, de las pruebas constantes en el expediente disciplinario, se evidencia la acción de personal número 13137 DP09-2023-YR de 9 de noviembre de 2023 del traslado administrativo del abogado Alfonso Eduardo Ordeñana Romero, juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, suscrito por la servidora sumariada, en donde se determinó que el traslado administrativo se encontraba plenamente justificado, lo cual se dio pese a que el referido funcionario manifestó su negativa de traslado, llegando inclusive a presentar una acción constitucional sobre dicho traslado. Como otro elemento probatorio dentro del expediente se puede observar el oficio DP09 UPTH 2024-0571-OF de 11 de abril de 2024, suscrito de manera electrónica por la economista María Susana Ceballos Hidalgo, coordinadora provincial de talento humano encargada, que en su parte pertinente refiere: acción de personal de traslado número 08463 DP09 2023-YR, que rige a partir del 28 de julio del 2023 en concordancia con los memorandos DP09 UPTH 2023-2543M suscritos por la servidora sumariada con respecto al traslado del servidor Ramos Alberto Lino Tumbaco. Dicho funcionario se desempeñaba como juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas desde el 2019 hasta el 2023. Y pasó a ser asignado a la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, en donde permaneció un tiempo aproximado de 3 meses y finalmente fue ubicado en la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil para ser miembro integrante de la Sala Especializada de lo Civil, en donde sería parte del tribunal conformado por Nelson Ponce Murillo, Alfonso Eduardo Ordeñana Romero y Lino Tumbaco Ramos Alberto, quienes con voto de mayoría, en donde el abogado Ramos Lino Tumbaco fue juez ponente, negaron el recurso de apelación interpuesto por el abogado Eduardo Chen Flores por los derechos que representa en calidad de procurador judicial del Banco del Pacífico en contra de Mónica Avelina Alvarado Bardi, Pablo Bolívar Muentes Alarcón y la compañía Finxi S.A. dentro de la causa número 09332-2021-04221, hechos que fueron de conocimiento público. Finalmente tenemos la versión libre y voluntaria de la ciudadana Mayra Salazar Merchán ante la Fiscalía General del Estado, de lo cual se desprende lo siguiente. Textualmente se señala: el juez Reinaldo Ceballos se extralimita y ordena el pago de una reparación integral
para lo que dispone a un perito para que determine el monto, siendo este la cantidad de $4 millones. En agradecimiento a lo que el juez Reinaldo Ceballos había realizado, se lo premia subiéndolo de juez de primer nivel como juez de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas a través de un concurso que fue manipulado por María Fabiola Gallardo Ramia y la ingeniera Jacqueline Domínguez, quien era la coordinadora de talento humano del Consejo de la Judicatura del Guayas. Bajo estas consideraciones, se establece que la funcionaria sumariada estaba en la obligación de poner en conocimiento de la autoridad máxima, esto es, el presidente o el pleno del Consejo de la Judicatura, los cambios que se estaban dando en la Dirección Provincial del Guayas, que debieron de haberle resultado extraños en su trayectoria como coordinadora de la Unidad de Talento Humano, debido a cómo se estaban manejando dichos movimientos administrativos. Esta omisión de haber realizado la comunicación pertinente a la autoridad máxima causó una afectación directa a que existiera una verdadera imparcialidad en aquellos juzgadores que iban a estar a cargo de un proceso que tenía gran connotación social. En tal sentido, la conducta de la sumariada configuró la omisión en el cumplimiento de un deber legal impuesto por el ordenamiento jurídico, como se ha expuesto anteriormente, lo que produce una lesión a la gestión pública y una vulneración a la independencia judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas, del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario el 28 de noviembre de 2024. Segundo, declarar a la ingeniera Jacqueline Bernice Domínguez Pozo por sus actuaciones como coordinadora provincial de talento humano del Consejo de la Judicatura del Guayas, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria contenida en el numeral 19 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer a la ingeniera Jacqueline Bernice Domínguez Pozo por sus actuaciones como coordinadora provincial de talento humano del Consejo de la Judicatura del Guayas la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora sumariada ingeniera Jacqueline Bernice Domínguez Pozo, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Consulto, Gracias. compañeros, si es que hay alguna observación. Doctora Solanda Gómez. Gracias. Sí, más allá de hacer observaciones, yo lo que quiero es reconocer el trabajo que se hace con este tipo de casos, porque era una de las iniciativas y pedidos que se había realizado desde este pleno, estoy hablando por los meses de abril, mayo, con el objeto de que se recabe toda la información necesaria para dejar sentados precedentes importantísimos. Este caso, ¿qué es o qué mensaje le puede dar a la ciudadanía? Siempre existe una percepción de que en el Consejo de la Judicatura se maneja cambios administrativos de jueces con el objeto de favorecer o de desfavorecer casos específicos, ¿no? Y este es uno de ellos. Nosotros ya hemos juzgado a varios de los que están nombrados aquí, que fueron jueces que emitieron una resolución en una causa, incluso como un acto de seguimiento posterior a la decisión judicial en la que se estableció una indemnización millonaria en contra del Banco del Pacífico. Y uno de los temas que quedó pendiente era justamente dónde quedan esas responsabilidades de los cambios administrativos, porque se vio tanto la intencionalidad que había de mover a unos jueces para conformar una sala específica donde se dio esta resolución, pero también después una especie de retaliación a aquel juez que dio el voto salvado en esa decisión. Entonces, a mí me parece que pues estamos actuando correctamente como corresponde. Este es el trabajo de depuración que se tiene que hacer a efectos de que estas malas prácticas no vuelvan a suceder, y es un mensaje para las áreas de talento humano, para las coordinaciones que hay en cada una de las provincias, de que los cambios administrativos no pueden estar supeditados a intereses particulares, como en este caso, que además tiene un efecto en el ámbito penal, que en el denominado caso purga. Obviamente a nosotros nos corresponde trabajar y resolver en el ámbito disciplinario, y es lo que estamos haciendo. No conozco qué otros casos están todavía pendientes, pero pues yo creo que estamos cerrando el año habiendo hecho una revisión
de todos estos problemas que ha tenido la función judicial y que tienen que ser superados. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con el trabajo que ha hecho la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, lo que se ha hecho también en la provincia del Guayas, en donde permanentemente se ha estado insistiendo que tienen que revisar estos casos a efectos de resolverlos. Eso, señor presidente, gracias. Si no hay más observaciones, elevo a moción la recomendación del control disciplinario. Apoyo la moción. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Mierke Benavides Alcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, sírvase a indicar si que existe algún punto adicional en el orden del día. Señor presidente, me permito informar a este pleno que no existen más puntos previstos para esta sesión. Agotado el orden del día del pleno del día de hoy, se clausura la presente sesión siendo las 12 horas con 25 minutos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Gracias.